Buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión del ciclo Conversatorios Educación Superior en Debate. Este evento es organizado por el Consejo Nacional de Educación y transmitido por nuestras redes sociales. Si desean seguirnos por Twitter, les pedimos usar el hashtag ConversatoriosNE. Les recordamos además que el video quedará en nuestro Facebook para que pueda ser compartido o visto después. Hoy hablaremos sobre la investigación en la educación superior. Para ello nos acompañan 4 expertos en este tema. Alberto Gago es bachiller y magíster en física por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en ciencias por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Tiene postdoctorado en la misma universidad y en California State University at Dominguez Hills. Es líder del grupo de investigación en altas energías de la PUC, director del doctorado en física en la misma universidad, presidente de la Academia Nacional de Ciencias y consejero del Consejo Nacional de Educación. Fabiola León Velarde es bióloga con doctorado en Ciencias, Fisiología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha sido rectora de esta universidad entre el año 2008 y el 2017 y presidenta del CONCITEC del 2017 al 2020. Desempeña y desempeñó labores en diversos directorios, como el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, los programas nacionales de innovación como FOMITEC, FIDECOM o FINCIT, en el CINEACE, SUNEDU, en CEPLAN, en el CNE. Es directora de la Escuela de Posgrado de la Cayetano Heredia y además presidenta del Consejo de Orientación Estratégica del Instituto de Investigación para el Desarrollo, IRD, de Francia. Javier Portocarrero es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde concluyó también sus estudios de Sociología y Maestría en Economía. Labores en diversos Ha sido jefe de directorios. apoyo a la investigación socioeconómica de la Fundación Friedrich Ebert y consultor de ESIT, BIT, COFIDE, Euroconsult, el MEF, entre otras instituciones. Ha sido además profesor asociado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y actualmente es el director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES. Stephanie Rousseau es doctora en Ciencia Política de la McGill University y tiene una maestría en Estudios Internacionales de la Carleton University. Recibió en el año 2016 el premio José María Arguedas de la Latin American Studies Association, sección Perú. Trabaja sobre género, etnicidad, ciudadanía, movimientos sociales y políticas públicas. Ha publicado en revistas como Latin American Research Review, Social Politics, Latin American Politics and Society, entre otras. Actualmente es directora del doctorado en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Católica. Hemos estructurado el evento de hoy en 2 bloques. El primero apunta a compartir las experiencias de nuestros invitados e invitadas sobre las iniciativas o políticas que contribuyen a estimular la investigación en sus instituciones, así como los retos para la mejora de la calidad de la investigación. El segundo tiene como objetivo conocer a criterio de los participantes qué mejoras se deben hacer desde el Estado para impulsar la investigación en las instituciones de educación superior. Cabe señalar que este debate se enmarca en la importancia que el proyecto educativo nacional atribuye a la educación superior, como un elemento indispensable para el desarrollo sostenible en nuestro país y un generador de oportunidades para las personas. Les doy nuevamente la bienvenida a nuestros invitados e invitadas y a las personas que nos siguen en nuestras redes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Sí, muy bien. Bueno, entonces bienvenidos nuevamente. No sé, Fabiola, ya creo que escuchaste la bienvenida. Bienvenidos todos y también buenas tardes a todos y a todas nuestros asistentes al conversatorio. Bueno, entonces el primer tema es basado en la experiencia de ustedes en sus instituciones y es tratar de que ustedes comenten, describan un poco las políticas, iniciativas o mejoras que ustedes creen que hayan y que estén sirviendo para contribuir a incentivar la investigación en sus instituciones. Entonces, como le dije, bueno, voy a comenzar, no sé, Fabiola, si tú quisieras, por favor, comenzar. Muchísimas gracias, Alberto. Un gusto estar con ustedes, Stephanie, Javier, por supuesto, con todos los participantes y amigos que nos están viendo. Y bueno, agradecer ese diálogo que es tan importante para el Perú, ¿no es cierto? Volver a plantear algún rumbo para ciencia y tecnología, que si bien es cierto, el CONCITEC creo que siempre hace estupendas, está ahí permanentemente tratando de hacer propuestas y aunar
las diferentes investigaciones que hacemos o nuestras propuestas, pero sabemos todos que falta aún más, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para responder directamente a la primera pregunta, desde la Universidad Cayetano Heredia, yo creo que lo más importante, y lo podría decir de una manera global, es que ha permitido un ambiente de investigación. Y creo que es el caso para muy pocas universidades en el Perú, la verdad. Y bueno, agradezco también que con estas preguntas nos hagan pensar, ¿no? Bueno, pero que cuáles han sido mejor dicho, las principales iniciativas que se han dado en la universidad. Yo diría tres, dándole vueltas he visto que hay muchas, lo cual nos alegra mucho desde el punto de vista como universidad. Pero a ver, me voy a quedar con tres, que es la beca de retorno, el inicio muy temprano de maestrías de investigación y los doctorados, por supuesto, de investigación, y sus instituciones, que voy a ejemplificar con el Instituto de Medicina Tropical. Digo sus instituciones, o más bien sus instancias dentro de la universidad, porque la universidad tiene varias instancias, como muchas universidades, donde se genera conocimiento y hay redes de investigación de entornos interiores y exteriores de la universidad, como centros, institutos, las unidades de las facultades, etc. Pero el Instituto de Medicina Tropical yo me quedaría como un ejemplo de lo que ha funcionado. Entonces comienzo con la beca de retorno. La universidad tercamente ha apostado por el retorno ya desde el año 2004, de más de 20 becarios investigadores que no necesariamente eran exalumnos de la institución, pero que sí postularon a ese fondo de retorno. Y bueno, es dentro de la política de captación de nuevos investigadores, ¿no? De rejuvenecer de alguna manera la investigación en la universidad. Entonces, cuando uno mira lo que ha generado esto, realmente es muy impresionante. O sea, solamente han sido, como digo, más de 20, que parece muy poco, pero para una universidad pequeña, temática, que invierte muchísimo en investigación y por lo tanto hacer una inversión en cada persona es complicado. Pero fíjense ustedes, esas alrededor de 20 becas de retorno nos han generado más de 20 veces la inversión en cada uno de ellos, y eso se ha visto replicado en otro de los aspectos de cómo mejoramos el ambiente de investigación, que tiene que ver con un incremento de publicaciones, por supuesto, redes internacionales, poder de alguna manera también mejorar la asignación de recursos, dado que sabemos que esas personas vienen con una experiencia ya en investigación. Normalmente son doctores y postdoctores que vienen a complementar o a abrir un área nueva, ¿no?, de investigación en la universidad. Por eso yo pienso que esta iniciativa ha sido muy puntual, pero muy rica en resultados económicos y, por supuesto, de generación de conocimiento. Para ponerles un ejemplo, seguramente han escuchado en la pandemia mucho a Pablo Sukayama, ¿no? Él es una beca de retorno, por ejemplo, y realmente ha generado con el INS una de las redes más importantes de seguimiento, de vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2. Otra iniciativa que creo que nosotros le hemos manejado desde ya hace muchos años, yo diría por lo menos unos 25 años, con mucho rigor, como decía, son las maestrías de investigación y los doctorados de investigación. Ante la preocupación que en realidad en el Perú, en el contexto nuestro, no existe una normativa específica ni siquiera para admitir a un doctor, ¿no? Y ya vemos, bueno, lamentablemente en el Perú decir que tienes un doctorado en nombre de la nación no sirve de mucho, ¿no es cierto? Porque, en fin, tenemos todo tipo de doctorados. Entonces, en eso también nos hemos concentrado mucho y nos ha permitido conformar una masa crítica de investigación
Y eso conduce pues a fomentar entornos de exigencia en la investigación con un poco más de estructura e institucionalidad. ¿Por qué digo esto? Porque los alumnos tienen que pertenecer a grupos de investigación y tienen que tener una infraestructura de investigación que, como ustedes saben, en el ámbito de ciencias de la salud y de la vida, eso implica laboratorios, ¿no? Implica inversión en infraestructura y en laboratorios, en equipamiento. Políticas de admisión transparentes, auditables, y que tratamos que estén en relación con los docentes que tenemos, los investigadores que tenemos, y obviamente con la capacidad financiera para formar a estas personas que se están formando. Por supuesto que, insisto, hablo de las maestrías de investigación, porque en nuestro país también tenemos muchas maestrías, algunas se llaman de investigación y realmente no tienen esas características. Lo que no es fácil, ¿no? Porque no tenemos 20.000 grupos de investigación en la universidad, pero sí tratamos que aquellas que probablemente continúen con un doctorado, sí tengan, sean muy exigentes, acaben en alguna publicación, si bien es cierto, para la maestría no es un requisito, pero pretendemos que más adelante terminen en esto. Y por último, para esta tercera iniciativa que ha sido muy importante, el Instituto, como decía, de Medicina Tropical. ¿Por qué? Porque realmente es un instituto multidisciplinario, especializado, obviamente, en enfermedades infecciosas y tropicales, pero tiene presencia local y presencia global. O sea, realmente tiene un liderazgo en América Latina. Fíjense ustedes que ha logrado formar a los médicos de la Casa Blanca, a investigadores y médicos de la Universidad de Harvard en esos temas. Y eso nos da una lección. O sea, ¿qué es lo que tiene el Perú? Lamentablemente, muchas enfermedades tropicales. Y por lo tanto, nos permite especializarnos. Y una de las cosas más importantes ha sido, por supuesto, la multidisciplinaridad. Y no solamente se ve desde el instituto el tema de prevención y control, sino aspectos clínicos, de diagnóstico. Ha sido el primer laboratorio que midió PCR en esta pandemia del COVID, aspectos epidemiológicos, socioantropológicos, ecológicos, metodologías de atención a las personas, participación comunitaria y por lo tanto nos permite o nos ha permitido dar políticas de salud pública. Entonces, creo que ese ejemplo de trabajo local con un tema local, pero de presencia global, también es un ejemplo del cual podemos estar orgullosos. Gracias. Stephanie, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que podrías comentar desde el punto de vista institucional? Bueno, primero muchas gracias Alberto y al Consejo Nacional de Educación por la invitación. Es un gusto estar aquí presentes para compartir algunas de las experiencias que tenemos en la Pontificia Universidad Católica del Perú acerca de promover la investigación. Bueno, primero hay que decir que nuestra universidad es grande y cubre varios campos del conocimiento. Yo soy del área del Departamento de Ciencias Sociales, por lo tanto voy a comentar sobre todo en base a lo que yo conozco de esta parte de nuestra universidad. Aunque ciertamente, digamos que las mejoras que se han dado en los últimos años de forma bastante general en la universidad, ¿no? Pero sí, quería empezar diciendo que bueno, hablo desde una universidad relativamente grande y obviamente una universidad privada, y me parece importante decir que la situación en cuanto a la investigación, la promoción de la investigación que se vive en universidades públicas y entre diferentes tipos de universidades privadas es bien diferente, ¿no? Entonces eso es importante de recalcar y creo que es un problema, es un reto importante que bueno, hay que poner en la mesa para la reflexión.
En cuanto a lo que ha hecho nuestra universidad en los últimos años, ha hecho muchas cosas, muchas reformas se han impulsado, la gran mayoría de estas de forma muy positiva, ha tenido efectos francamente notables, ¿no? En cuanto a la producción de más proyectos de investigación, más publicaciones académicas, en general un mejor nivel también de publicaciones. Y esto se debe, yo creo, fundamentalmente a una apuesta por tratar de insertar criterios de evaluación y criterios de contratación de los profesores, particularmente los de tiempo completo, obviamente, que vayan alineados con un perfil de investigador universitario, ¿no? Es decir, cosas que en otros países parecen incluso tan normal que ni siquiera se mencionan, que es el hecho de tener un doctorado, el hecho de publicar de forma periódica, ¿no? En revistas reconocidas a nivel internacional. Estos criterios que se han insertados de manera mucho más explícita en los últimos años en los procesos de evaluación y de ascensos, de contratación, han generado un cambio, como decía Fabiola, en el ambiente, ¿no? Han creado un ambiente en donde se valora mucho más la investigación, se reconoce mucho más la investigación, y eso se traduce también en una renovación paulatina, pero que ha empezado en los últimos años, una renovación del cuerpo de profesores y profesoras que tiene mucho más claramente ese tipo de perfil de investigador y con capacidad de participar en redes internacionales ¿no? Y de contribuir tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Concretamente, una medida que es importante es lo que se llama en la universidad las asignaciones especiales de investigación, que otorgan un suplemento en materia de remuneración y que proveen cierta descarga lectiva a un grupo de investigadores seleccionados por concurso, en donde además hay jurados externos a la universidad. Eso, digamos, que genera condiciones para realizar investigación que son mucho más atractivas, interesantes, viables, ¿no? Para seguir y desarrollarse como investigadores. Otra de las políticas importantes, me parece que incluso es más antigua en la universidad, es la de reconocer monetariamente cierto tipo de publicaciones de los profesores, publicaciones, digamos, que cumplen con estándares académicos los más altos, y que también, ¿no? Se presentan como un incentivo para que los docentes integren la actividad de investigación y publicaciones de manera más central. Finalmente, hay un tercer componente que me parece importante, aunque después voy a poder comentar sobre tal vez cómo podría ir incluso mejorando, que es el apoyo interno de la universidad a proyectos de investigación a través del financiamiento de proyectos, a través de concursos, ¿no? con
también jurados externos, ¿no? Creo que estos han logrado, estas medidas principalmente han logrado generar muchas expectativas y realmente un dinamismo que no se veía hace 10 años, digamos, cuando yo empecé a trabajar en la universidad. Muchas gracias, Stephanie. Javier, adelante. Muchas gracias, Alberto, y en primer lugar quiero agradecer al Consejo Nacional de Educación por esta invitación. Me parece sumamente importante discutir los desafíos de la investigación dentro del sistema de educación superior peruano, y quería empezar un poco por hablar un aspecto más general, digamos, ¿no? Que la importancia de la investigación y cuál es el principal obstáculo a la investigación, ¿no? Y en cuanto a su importancia, bueno, pues todos sabemos que la investigación en ciencia, tecnología e innovación es básica, ¿no? Simón Kuznets, que fue un economista que contribuyó y fue el iniciador en realidad de las cuentas nacionales, allá por los años 30, que tuvo un premio Nobel de Economía y fue un gran estudioso del tema del crecimiento económico. Él calculaba que más o menos el 80% del crecimiento se debía al progreso técnico, ¿no? Y el progreso técnico, por supuesto, está basado en gran medida sobre la innovación, y eso a su vez está basado en el desarrollo del conocimiento y la investigación, ¿no? Entonces, la investigación en ciencia, tecnología e innovación es obviamente fundamental, pero también la investigación en ciencias sociales es sumamente importante, sobre todo para el diseño de políticas públicas, ¿no? O sea, políticas de educación, políticas de salud, tienen que tener un componente de investigación para que estén adaptadas a la realidad objetivo, ¿no? Y el problema con la investigación es un problema fundamentalmente, bueno, desde el punto de vista del economista, digamos, es un tema de falla de mercado, ¿no? La investigación es un bien público, produce enormes beneficios sociales, pero que en muchas oportunidades es muy difícil que puedan ser apropiados por actores privados, ¿no? Entonces, si dejamos a la libre mano del mercado, va a haber un fenómeno de poca investigación debido precisamente a esta falla de mercado, ¿no? Entonces ahí tiene que entrar a intervenir el Estado y otros actores para tratar de compensar esta falla del mercado, ¿no? Ahora, dicho esto, como les decía, yo me voy a concentrar en el tema de ciencias sociales. Yo represento al CIES, el Consorcio de Investigación Económica y Social, que reúne a 48 universidades y centros de investigación a lo largo de todo el país. Y en las experiencias que hemos tenido que han contribuido a estimular las investigaciones, lo principal es el concurso anual de investigación que tenemos como CIE, ¿no? Tuvimos nosotros la suerte, la bendición, por así decirlo, de tener un apoyo de muy largo plazo del gobierno de Canadá para fomentar este concurso anual, y a lo largo de 19 años hemos estado promoviendo más de 600 estudios gracias a este concurso, ¿no? Y lo que hacemos es, cada 5 años, hacemos un balance de la literatura y una agenda para los 5 años siguientes de cuáles son los temas fundamentales a investigar en los diversos campos de las ciencias sociales, ¿no? Y estos 5 años de agenda también los hacemos coincidir con el periodo gubernamental, con la idea de que precisamente la investigación en ciencias sociales aporte al diseño de políticas públicas, ¿no? Y en este mecanismo, el concurso anual de investigación del CIES, lo que buscamos es la meritocracia, buscamos una selección con jurados externos que, digamos, evalúen básicamente 2 grandes criterios, ¿no? Por un lado, la relevancia de la propuesta de investigación, esto a quién le va a servir, qué utilidad puede tener para políticas públicas, y por otro lado, la calidad académica, ¿no? La calidad académica en términos de la adecuación de la metodología, etcétera, ¿no? Y dentro de este concurso también hemos dado un importante énfasis al tema de construir capacidades, ¿no? Entonces priorizamos y damos puntajes en los concursos a investigaciones que vienen de colegas jóvenes y también de las regiones, ¿no? Y buscamos también en nuestro concurso anual tener diversas categorías en este afán de formar y descentralizar capacidades, ¿no? Entonces, tenemos proyectos medianos, más para investigadores seniors, tenemos proyectos breves para investigadores que están, digamos, en su proceso formativo, y tenemos, aparte de eso, algunas experiencias que nos han sido muy interesantes y relevantes, ¿no? Por ejemplo,
desde el año 2006, cada elección, cada 5 años, hemos venido haciendo un proyecto que se llama Centrando el Debate Electoral, ¿no? Y las elecciones son un periodo muy importante en una sociedad donde hay más posibilidad de acercamiento entre actores políticos por un lado y actores académicos por el otro, ¿no? Muchas veces hay el prejuicio del lado de los políticos, que los académicos son gente encerrada en su torre de marfil, y viceversa, digamos, para los académicos, los políticos son gente que mira no al año siguiente ni a la semana siguiente, sino el día de hoy con intereses muy particularistas y motivados a veces por, no por el bien común, sino por consideraciones un poco más personales e incluso a veces pues por temas que ya todos conocemos y que tanto daño han hecho al país, ¿no? Entonces, lo que queremos es evitar un diálogo de sordos, más bien tender puentes entre ambos sectores, y en estas ocasiones lo que hacemos es hacer documentos de política, investigadores que ya tienen una trayectoria, un conocimiento del tema, en temas de empleo, en temas de salud, en temas de educación, en temas de cómo atacar la corrupción. Buscamos que hagan un documento de política breve, que sea muy centrado, digamos que sea un 20% el tema del diagnóstico y un 80% el tema de la propuesta, ¿no? La propuesta en términos de identificar costos, beneficios, ganadores y perdedores, obstáculos a la implementación, estrategias y una hoja de ruta que sea pues a 100 días, un año, 5 años, ¿no? Y esta experiencia nos ha sido bastante útil y creo que ha ayudado a sacar el mundo de la investigación con el mundo de la política pública, ¿no? Y por último, otra experiencia muy interesante que hemos tenido en el CIES es desarrollar todo un esquema de difusión e incidencia en las investigaciones para tratar precisamente, más allá de las coyunturas electorales cada 5 años, hacer de esto un proceso más permanente, ¿no? Entonces buscamos, por ejemplo, hacer diálogos ministeriales, donde presentamos las investigaciones al ministro o al viceministro o al conjunto del gabinete de asesores y jefe de programas de cada sector, de cada ministerio. Hacemos también lo propio en el Parlamento, ¿no? Hemos hecho también diálogos parlamentarios, diálogos regionales. Entonces, estos son mecanismos de diseminación y de incidencia para que el conocimiento no se quede en las fronteras académicas, sino que vaya más allá, ¿no? También tenemos instrumentos de diseminación como infografías, podcasts, videos, etcétera. Entonces buscamos como consorcio tender estos puentes y buscar que la investigación trascienda más allá del ámbito meramente académico, ¿no? Entonces, esos son, a modo de píldoras para no aburrirlos y no usar el tiempo, algunas de las iniciativas que hemos tenido como CIES y de las cuales estamos satisfechos. Gracias nuevamente por la invitación, Alberto, y adelante. Bueno, muchas gracias a los tres, sumamente interesante. Bueno, la verdad es que lo de Stephanie también yo un poco lo conozco porque también soy de la Católica, entonces tenemos ahí la misma camiseta. Yo lo que iba a agregar, que me parece que es un factor relevante, fuera, al margen de que me pareció muy interesante que todo lo que ustedes han dicho, en verdad hay dos cosas que yo veo como transversales, que son el ambiente de investigación, en el fondo, y el tema de criterios de selección, que es transversal a todo lo que se ha estado comentando, que me parece como que está en la base de todo lo que hemos estado hablando. Y yo lo que iba a agregar era un par de cosas que también obviamente basado en la experiencia institucional, que en mi caso también lamentablemente también coincidimos con Stephanie, estamos en común en la Católica, en términos de que somos dos de la misma institución. Lo que iba a comentar era lo siguiente, una cosa que a mí me parece que ha sido muy importante para la universidad, bueno, es la propia definición de universidad, ¿no? La universidad, la Católica sí, digamos, no es temática y sí tiene muchas especialidades, como bien dijo Stephanie, y justamente eso ha sido bien importante en el sentido que la universidad ha tenido un criterio siempre de apoyar la investigación desde una visión holística. O sea, ¿qué quiero decir? Y voy a irme más a las áreas que, digamos, de ciencias, ingeniería, obviamente también en humanidades, ciencias sociales, artes, la universidad en general ha apoyado mucho la investigación, pero por ejemplo, uno puede ver impulso de investigación en medio ambiente, imágenes médicas o ciencias de los materiales, por ejemplo, o áreas como astronomía, física de partículas, hasta lanzamiento de satélites. Entonces, creo que eso es bien importante. O sea, es bien importante ver justamente lo importante, valga la redundancia, de tener una visión holística, o sea, del conocimiento, de generar el conocimiento de una visión holística, porque en verdad todo esto se complementa y como lo hemos visto en una serie de contextos, la pandemia ha sido uno de ellos. Hay, por ejemplo, la Católica colaboró con ventiladores mecánicos, plantas de oxígeno. Entonces,
el desarrollar estas capacidades, digamos, para enfrentar los problemas que en general son multidisciplinarios, en verdad sirven para cualquier contexto. Y en general para, como bien Javier lo mencionaba, para el desarrollo del país, ¿no? Que eso ya es algo, digamos, probado de una serie de formas. Entonces, yo creo que ese es un punto, una apuesta de la universidad, el tener una visión, digamos, no restringida o estrecha, decir, no, solo voy a apoyar esto, voy a apoyar esto. Yo creo que hacer esa visión justamente holística del conocimiento, creo que es una cosa muy, muy importante. Y otra cosa que también iba a comentar, que es complementario, digamos, agregando una cosa que de alguna forma se ha dicho, pero creo que es bueno ponerla en el tapete, es el término de estar un poco adelantados, hay veces, a tecnologías que se puedan necesitar. Cuento un par de ejemplos. En la Católica, por ejemplo, compraron hace mucho tiempo, ¿no? Digamos ya en los 2000, un poco, digamos, antes de 2010, o sea, en la primera década del 2000, compraron el sistema de videoconferencias, que en ese momento nadie lo usaba, o sea, nadie lo usaba. Pero sin embargo, ese sistema de videoconferencias fue vital para hacer colaboración internacional, porque uno cuando tiene colaboración internacional no va a estar constantemente viviendo en otro lado. Entonces, justamente las colaboraciones internacionales se mueven mucho bajo digamos, tener reuniones continuas vía videoconferencia. Y ese aspecto que uno podría pensar tan, digamos, tonto, y una infraestructura que podría haberse pensado innecesaria en el momento, porque en el momento se era visto, la videoconferencia era algo, digamos, absolutamente inusual, no era nada común. Eso podría permitirnos a muchos estar en colaboración internacional continua, porque uno puede tener, usualmente tiene reuniones semanalmente. Entonces, eso parece una cosa, uno diría, muy trivial, pero fue decisiva para poder uno mantener colaboraciones internacionales de manera fluida e intensa. Otra cosa también que la Católica me parece que tuvo adelantado su tiempo también de pensar justamente en la misma línea de tecnologías que aparentemente a nadie les tenía un usuario, pero que en verdad iban a surgir los usuarios casi espontáneamente con el desarrollo de investigación. Y una de ellas era hacer sistemas de cómputo, digamos, de alto rendimiento. ¿Qué significa esto? O sea, se hizo un sistema de cómputo que agarraba digamos, los CPU ociosos de las computadoras de las secretarias, laboratorios, etcétera, y todos esos los usaba como un gran servidor, digamos. Lo que ahora es común hablar de servidores, en ese momento tampoco era común. Y esa capacidad de tener capacidad de cómputo, por lo menos en el área de las ciencias, ingeniería, es fundamental. O sea, ¿qué quiero decir? Hay cosas que tú no vas a poder hacer en un computador, una laptop, la harías después en 20 años, y en esas máquinas lo vas a hacer en un mes o en semanas. Entonces, esos son detalles. Yo creo que estar un poco adelantado a comprar tecnología que aparentemente a nadie le iba a servir, pero justamente con el avance de la investigación empataban con esas tecnologías y más bien le daban mucho uso. Yo creo que me parece, factores decisivos también que han ayudado digamos, a hacer, ya se ayudan, ¿no?, a progresar la investigación, ¿no? Estar con esa mirada adelante en cuanto a la tecnología y el uso de que la tecnología puede tener para impulsar la investigación, ¿no? Entonces era un poco yo lo que iba a agregar a sus muy interesantes intervenciones y si alguien quiere comentar algo más, adelante, ¿ah? O sea, antes de ir entre comillas, a nuestro segundo punto, si quieren agregar, tienen toda la libertad. Adelante, Fabiola, adelante. Gracias, Alberto. Sí, bueno, totalmente de acuerdo contigo, todos tus comentarios me parece que suman de manera importante a lo que estamos conversando y me ha parecido interesantísimo, ¿no? El tema de estar en la vanguardia de la tecnología, que se han adelantado en esos aspectos en la Universidad Católica. El tema que no sé, tengo una sensación contradictoria, es el tema de la visión holística. No porque no la tengamos que tener, porque sin duda una universidad viene de universalidad de conocimientos, ¿no? Pero en investigación, tal vez yo estoy más sesgada al aspecto, siempre un aspecto más salud, ciencia de la vida, tecnológico, como que pienso que en algún momento tienes que enfocar, tienes que centrarte, ¿no? Entonces, en un país con pocos recursos, las universidades tampoco tenemos tantos recursos, sobre todo si somos privadas, y bueno, no necesariamente tenemos filantropía, todas las universidades, algunas más que otras. Entonces,
en algún momento tienes que decir, bueno, si yo quiero resolver, por ejemplo, el problema de una enfermedad desatendida como el HTLV1, o ir más allá en la tuberculosis multidrogoresistente, o en nuestras enfermedades huérfanas, o sea, tengo que enfocar, y ahí tengo que poner los recursos y las disciplinas. Entonces, si es más o menos de una libertad absoluta, en una universidad de esas características, la cosa es complicada y creo que es una permanente tensión, ¿no? Que las universidades no acabamos de decidirlo, pero muchos países ya lo han decidido, ¿no? Hay que poner en algún momento foco y de ahí aparecieron los grandes programas nacionales, ¿no es cierto? Yo me voy a enfocar en salud mental y en salud mental en estas cosas, o me voy a enfocar en energías renovables y en energías renovables en estas cosas. Porque te das cuenta, esa tensión creo que en algún momento hay que resolverla. Ese era mi comentario. No, muchas gracias, Fabiola, y me parece que adelante, perdón. Sí, yo ahí concuerdo en parte y en otra parte no tanto con Fabiola. Digamos, por supuesto que tiene que haber un foco y digamos, las universidades tienen diversos centros de investigación, ¿no? Ya sea por facultades o por institutos. Entonces, en cada uno de esos espacios hay pues un foco y un centro de investigación, ¿no? Pero a nivel, digamos, país, es necesario poner focos, pero también es necesario, digamos, la diversidad. O sea, tiene que haber una combinación, ¿no? Y esto de poner foco a veces lleva a que solamente se invierta en ciencia, tecnología, innovación, en la parte de ciencias naturales, ingenierías, física, y se descuide ciencias sociales, ¿no? Y eso a veces es una mirada un poco estrecha, porque, digamos, en el fondo, digamos, las ciencias naturales, biológicas, biomédicas, ingenierías, etcétera, por supuesto que tienen una razón obvia de ser y un beneficio social obvio también, pero, digamos, las ciencias sociales también lo tienen, ¿no? Entonces, el CONCITEC, por ejemplo, durante muchos años prácticamente dio 0 de asignación a las ciencias sociales. Los últimos 3 años ya ha empezado a dar un poco, como se dice en criollo, abrir el caño para esa parte que ha sido, pues, maltratada y negligida de las ciencias, que son las ciencias sociales. Y en realidad, digamos, desde el punto de vista del Estado, las ciencias naturales que llevan a la innovación empresarial y al progreso técnico-científico y económico, material, benefician principalmente al sector productivo, lo cual está muy bien, ¿no? Pero las ciencias sociales pueden beneficiar al Estado en términos de mejorar el diseño de sus políticas públicas. Entonces, es curioso que el Estado invierta para beneficiar al sector productivo y no haya invertido para beneficiar el propio desarrollo de sus políticas públicas, ¿no? Entonces, ese aspecto, digamos, me parece que también es importante resaltar, ¿no? Y otro tema que quería también traer a la mesa es el tema de que en el Perú, digamos, hay muy poca producción científica en relación a otros países, incluso de igual desarrollo relativo, y esa producción científica está muy concentrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, las universidades que tienen más producción científica registrada en Scopus, digamos, entre las principales universidades están la Cayetano Heredia, San Marcos, la Católica, Ciencias Aplicadas, la Agraria y la Ingeniería, ¿no? Entre las 13 primeros, en este ranking, digamos, hay 7 que son privadas y 6 públicas, y solamente 3 de ellas, que son la Católica, San Marcos y la Cayetano Heredia, abarcan más del 60% de la producción científica en Scopus, ¿no? Entonces, y en el Perú, como se sabe, pues hay un montón de universidades, habían 140, más de 40 lograron a licenciarse, eran universidades de fachada, que era pues una estafa a los jóvenes y padres de familia, pero, digamos, el tema es de que hay recursos, porque hay recursos del canon, un montón de recursos, pero de las universidades que efectivamente hacen investigación, como les decía, estas 3 se llevan el 60%, ¿no? Entonces hay todo un tema de invertir bien esos recursos del canon, crear capacidades, descentralizarlas, hablando del canon, por ejemplo, en el año pasado, en el 2021, el presupuesto, las transferencias por concepto de canon a las universidades fueron de 663 millones de soles,
y lo que se usó fueron 466 millones, ¿no? O sea, gruesamente hubo 200 millones de soles que no se utilizaron, ¿no? Y esto por un problema de falta de capacidades, por un problema de un mal sistema de incentivos y una mala gobernanza y desarrollo institucional, ¿no? Entonces, acá hay varios temas por discutir, pero, digamos, lo que rescato ahorita, lo que quiero dejar como mensaje clave es: hay poca investigación en el Perú, hay poco financiamiento en general, salvo el caso del Cano, y hay poca investigación, porque tampoco acá está muy concentrada en 3 o 4 universidades, y el resto de universidades, especialmente en regiones, la situación es bastante calamitosa, ¿no? Stephanie, ¿querías Sí, comentar algo? concuerdo con Javier. Yo creo que hay recursos, mucho más de lo que a veces se piensa, pero lo que no hay muchas veces es capacidad de aprovechar estos recursos y aprovecharlos tanto desde el punto de vista de proyectos que estén alineados con grandes objetivos de desarrollo social, económico en el país o tecnológico, pero además aprovechados bien para apoyar el abanico completo de disciplinas académicas, ¿no? Que me parece un punto importante de subrayar, simplemente desde el punto de vista de la necesidad para el Perú de seguir desarrollándose a nivel de la producción del conocimiento, ¿no? Como lo dice Javier, hay muchas deficiencias a nivel académico en el país, a nivel de la investigación particularmente, y a mí me parece que podría ser un problema apuntar a un tipo de financiamiento público que sería muy alineado con solo ciertos campos del conocimiento, porque no veo cómo se podría seguir desarrollando y fortaleciendo otros campos del conocimiento que están mucho peor, ¿no? En términos de no necesariamente de la calidad de los que se forman o de los que dictan, pero sí en términos de su productividad en materia de investigación, ¿no? Bueno, yo sí también quería comentar y realmente como que coincido con lo que dicen varios de ustedes, o sea, lo que dicen ustedes en general. Y yo, desde el lado, digamos, Javier justo comentaba de las ciencias sociales, pero también un lado, digamos, que no es visto como algo que puede generar un fruto inmediato es, por ejemplo, las ciencias básicas, o sea, las que hacen preguntas simplemente por curiosidad, o sea, tratan de responder preguntas meramente llevadas por la curiosidad. Y la experiencia nos ha enseñado de que justamente el conocimiento generado a veces por mera curiosidad te ha llevado después a posteriores grandes innovaciones, y tú, Javier, de alguna forma lo pusiste. Entonces, yo sí creo que se puede combinar las visiones que dice quizá Fabiola, la que dice Fabiola esta de priorizar también, pero a la vez también dar una libertad científica. O sea, no puedes dejar de generar una base, porque, digamos, se ha puntualizado, creo que todos lo sabemos, la producción científica es muy baja en el país y necesitamos una base de científicos. Entonces, y en general, ¿ah? En general. Entonces, yo creo que una visión combinada, anteponiendo siempre la calidad, por supuesto, o sea, porque creo que eso tiene que ser, ustedes mismos lo han puesto adelante en sus intervenciones, el criterio de calidad tiene que ser indispensable, o sea, no podemos priorizar algo donde no hay nada, digamos, ¿no? O sea, ya tienes que ahí medir costo-beneficio, porque si te vas a construir algo que está en cero, de repente eso no te va a salir tan a cuenta como voy a fortalecer algo que está, y ya tienes que pensar bien tus apuestas, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que hacer esa combinación, ¿no? Entonces, y de hecho, contando una anécdota de la necesidad del conocimiento en general, y de hecho Fabiola la debe conocer. Por ejemplo, para saber la estructura propia del virus, se usan unos aceleradores que usan una cosa que se llama radiación síncrotron, la del virus, digo, del SARS-CoV-2. Entonces, ahí vimos un ejemplo de la necesidad de tener conocimiento diverso, ¿no? O sea, si no tienes estadísticos, epidemiólogos, también gente en ciencias sociales, o sea,
en grandes problemas se ve la necesidad de tener conocimiento diverso. Entonces yo sí también voy a la idea holística, por también respetando justamente lo importante de la libertad científica, ¿no? Y tener también quizás también veas partes que puedan ser priorizables, ¿no? Que puedas poner priorizables. No hay que perder de vista que no tenemos, o sea, Javier lo ha puesto, lo ha recordado y es un buen punto que pone, o sea, la producción en verdad es baja, aún que se concentra, es baja también respecto al resto de países, aún concentrada, ¿no? O sea, aún si lo ves individualmente no persona a persona, me refiero, digamos, en un área de conocimiento es baja respecto a los otros países. Entonces, eso es algo que deviene de la falla de origen, ¿no? La falla de origen y de alguna forma Fabiola lo cuenta aplicado en la Cayetano, pero creo que debería ser ya pensado en el país, ¿no? El traer talento, ¿no? Atraer talento, ¿no? Que eso es lo esencial, digamos, para tener, para poder, digamos, avanzar en investigación en todas las áreas en general, ¿no? Y una cosa que iba a comentar, de repente ya lo guardamos después o sea, lo van pensando, pero justo revisaba las becas en Chile, revisaba las becas de doctorado en Chile, que dan en Chile, y yo veo que dan allí, las becas las distribuyen en filosofía, en ciencias naturales, o sea, hacen una variedad, un abanico enorme, o sea, todas las especialidades están representadas, derecho, becas de doctorado, y el doctorado obviamente en Chile, el rigor del doctorado, si es un doctorado que tiene rigor, ¿no? O sea, las becas son bajo un cierto rigor, a instituciones que tienen bastante rigor. Pero bueno, no me extiendo yo para darles paso al segundo punto, que es los retos, ¿no? Los retos desde sus instituciones, los retos justamente para incrementar la investigación, más bien, y para mejorar la calidad, etcétera, y todo lo que ustedes puedan considerar reto orientado mirando en la visión de investigación. Entonces, a ver, comenzamos. Fabiola, de nuevo tú, a ver, qué es lo que nos puedes comentar. Perdón, ¿escuché Javier? Fabiola. Ah, perdón, creí que ibas a cambiarle el orden. Ya, perfecto. Bueno, en cuanto a la calidad, creo que lo que tú has resumido también, Alberto, tiene que ver de nuevo con tener formación de calidad, y eso me lleva a los doctorados. Y también por eso yo mencionaba el tema de las estructuras que uno tiene, por ejemplo, los centros, los institutos, ¿no? Que te permiten efectivamente contar con varias características de las que hemos estado conversando. Profesionales de excelencia, de alguna manera foco, porque efectivamente un instituto de medicina tropical ya sabemos lo que estudia, y también infraestructura, ¿no? Entonces, eso en cuanto a tener una masa crítica y comenzar con actores que puedan permitirnos que hagamos un trabajo de calidad. Pensando de nuevo en cuáles han sido los principales aspectos que en la Universidad Cayetano Heredia han mejorado la calidad, yo diría algo que he estado pensando, a ver, lo digo o no lo digo, pero ¿por qué? Porque tiene que ver con la normatividad y la estructura de la institución. Y claro, a veces eso los investigadores lo pensamos como algo muy burocrático, ¿no? Pero cuando pienso en cómo la institución ha ido caminando hacia la decisión que quería ser una universidad de investigación, miren ustedes, con la creación del vicerrectorado de investigación, ¿no? A veces hemos dicho, con respecto a la ley universitaria, no, pues, pero la ley, porque te exige un vicerrectorado, no va a hacer que todo funcione. Y sin duda, así no es, ¿no? Pero cuando tienes la decisión, una visión ordenada de largo plazo, decisión de las autoridades, realmente ordena. O sea, Cayetano Heredia tuvo un vicerrectorado de investigación desde el año 98 y tomó la decisión de tener un sistema de información de la investigación para hacer el seguimiento de los proyectos desde el año 2002 aproximadamente. Y eso se fue obviamente perfeccionando y se fue complejizando, pero nos ha permitido también contar con mucha colaboración internacional por tener un orden, ¿no? Decir, bueno, acá sí
tomamos las cosas en serio. Y se ha ido también perfeccionando en cuanto a lo que necesitamos para ayudar a promover la investigación, desde la política, desde la planificación. Como el Vicerrectorado de Investigación ahora tiene 3 direcciones de promoción, gestión de la investigación, donde está también la información de los investigadores, etcétera, laboratorios, la Dirección de Asuntos Regulatorios en Investigación, que esto es muy importante, sobre todo en una universidad de ciencias de la salud, y los comités de ética, por supuesto, que ahora no solamente tienen que ver con aspectos en seres humanos, sino en seres vivos, y ahora todo el tema ambiental, que tiene que tener un equilibrio bien, digamos, equilibrado, ¿no? Porque si uno se va al exceso de la regulación, realmente no podemos avanzar, y eso lo hemos visto en el país con exceso de regulación, creo yo. Pero si no tenemos regulación, también podemos tener malas sorpresas, y los colaboradores internacionales, las redes de investigación, los fondos principales a nivel internacional tampoco creen en una universidad que no tiene adecuados aspectos regulatorios, ¿no? Entonces, eso diría yo que es importante. Lo otro, nuevamente, para mí, las redes, ¿no? Las redes internacionales, los nodos internacionales. Lo voy a ejemplificar en un instrumento que ustedes tienen también en la Católica, que son las escuelas doctorales. En Cayetano tenemos la Escuela Doctoral de Ciencias de la Vida, la Escuela Doctoral Franco-Peruana con Francia, y ustedes entiendo que tienen la Escuela Doctoral de Ciencias de la Tierra. ¿Por qué es importante ese instrumento? Porque nosotros en el Perú requerimos muchos doctores, ¿no? Tenemos falencia de doctores y por lo tanto estamos aproximadamente, si en algún momento se hizo el cálculo que nos faltaba entre 10.000 y 17.000 doctores, un número así. Entonces, pero no tenemos tampoco tantos grupos de investigación para formar doctores. Entonces, en ese sentido, una escuela doctoral internacional nos permite juntar universidades en el Perú y juntar universidades internacionales para tener muchos ámbitos más de conocimiento de excelencia, ¿no? Este es todavía un esfuerzo que ya tiene 10 años en Cayetano, con Francia, pero que a mí me parece que es muy potente como para poder multiplicarlo con otros países, inclusive con varios países, pero escuelas doctorales donde invitemos a redes de universidades. Si no, yo hago un doctorado en mi universidad, ¿cuántos grupos tienes? No sé, claro, Cayetano tenemos más de 230 investigadores, pero en cada ámbito de ciencia de la salud no son muchos, ¿no? Y si hablamos ya a la vanguardia, son menos. Entonces, ese concepto me parece importante. Y para terminar, la infraestructura. Tenemos en Cayetano, con la Universidad Católica también, pero Cayetano es particular, la Facultad de Ciencias tiene un edificio de 2.000 metros cuadrados con 100 laboratorios de investigación. Y creo que eso también es bien importante porque permite, por un lado, compartir infraestructura muy costosa, ¿no? Que tiene que ver con radioactividad, que tiene que ver con grandes refrigeradoras a menos 80, centrifugadoras, etc. Pero eso, ¿qué quiere decir? Compartir y tener infraestructura de calidad y todas las personas trabajando en un mismo edificio donde se va uniendo por ahora en pequeña escala la empresa. Y es un germen de un parque tecnológico que empieza a partir de la investigación. Yo diría que esas son las 3 cosas principales que nos han permitido trabajar con calidad y ser socios de las mejores universidades del mundo. Muchas gracias, Fabiola. Stephanie. Sí, gracias. Brevemente, concuerdo con Fabiola que un reto muy importante es todo lo que tiene que ver con la formación doctoral. En la Católica es un tema que todavía no hemos abordado mucho a nivel, digamos, general, ¿no? de la institución global. Y me parece muy interesante lo que menciona Fabiola sobre
el concepto de escuela doctoral, ¿no? Que efectivamente puede ser una alternativa, una forma bien potente de consolidar la formación doctoral, pero queda muy claro efectivamente que bueno, primero hay un problema de base, creo, en el país, que es que todavía no se entiende bien, creo, qué es un doctorado, qué implica un doctorado, ¿no? Y por lo tanto tenemos a veces un cierto problema entre las expectativas de los que postulan a programas de doctorado y lo que ofrecemos como formación, pero el problema de fondo es que no tenemos becas, ¿no? Y menos en ciencias sociales o humanidades, no hay becas, ¿no? Ni a nivel de la universidad nuestra, ni a nivel del Estado, ¿no? No hay becas. Y eso es bien grave porque significa que los mejores alumnos buscan becas para estudiar afuera y en muchos casos no vuelven, ¿no? Se quedan o donde estudian, en el país donde estudian, o van a otro país, ¿no? Pero difícilmente van a volver. Entonces hay que desarrollar estrategias para fortalecer la formación doctoral en el Perú y quizás repensar o potenciar las fórmulas también de programas que puedan ayudar a traer de vuelta a Perú a doctores y doctoras, ¿no? Que podrían contribuir muchísimo a fortalecer las universidades y la investigación aquí. Muchas gracias, Stephanie. Javier. Sí, completamente de acuerdo con Fabiola y con Stephanie en la necesidad de potenciar los doctorados. Y yo quería traer a la discusión también, esto de potenciar los doctorados creo que es de mucha utilidad para las universidades de punta en Lima, digamos, pero en el caso de las regiones, o sea, quiero llamar la atención sobre la heterogeneidad que hay en las universidades peruanas, ¿no? Entonces uno tiene que en general en las universidades privadas las capacidades y la investigación están un poco más desarrolladas que en las públicas, y después en Lima están más desarrolladas que en regiones, a su vez en la costa están un poco más desarrolladas que en los Andes y que en la Amazonía, ¿no? Entonces, digamos, en la CUPE tenemos unas pocas universidades y centros de investigación privados en Lima, ¿no? Donde están, pues, como les comentaba, la Cayetano, la Católica, las universidades nacionales más grandes, tipo San Marcos, la UNI, la Agraria, ¿no? Y algunas pequeñas universidades como la Pacífico, pero si uno desciende más hacia la base de la pirámide en universidades de regiones y sobre todo públicas y sobre todo, por ejemplo, en la Amazonía, ahí ya hay un tema de falta de capacidades muy básicas, ¿no? Entonces ahí, así como para las universidades y centros de punta en Lima, las redes son sumamente importantes, redes internacionales que les permiten estar en la frontera de la ciencia. Para las universidades de menor desarrollo relativo, poder hacer redes con universidades y centros de investigación de Lima es algo que sería muy, muy importante, pero no hay una institucionalidad que lo facilite, que lo permita, ¿no? En el CIGES, en el Consorcio de Investigación Económica y Social, tratamos un poco de hacer eso, pero a escala, pues, a la escala que permiten nuestros recursos, nuestra restricción presupuestaria, y esa es una escala, pues, artesanal y reducida, pero, digamos, si uno tuviera recursos para fomentar redes de investigación y que el expertise de gente senior en Lima pueda ir desarrollando capacidades en regiones, porque la investigación, un poco como todo en la vida, es tipo learning by doing, ¿no? O sea, se aprende haciendo, ¿no? Por ejemplo, poder hacer unos concursos de investigación en los cuales uno pueda unir investigadores seniors de Lima con gente joven de regiones que
digamos, hagan un proyecto de investigación en común. Y la buena noticia es de que en regiones ahora con Internet, yo he visto mucho ese fenómeno de que investigadores jóvenes, incluso estudiantes de los últimos ciclos de la carrera de economía, por ejemplo, superan a veces las deficiencias que tienen en términos de la débil planta de catedráticos, lo superan a través del Internet, ¿no? Entonces son chicos que están a veces a la vanguardia de métodos econométricos muy recientes y han hecho, digamos, una autoeducación ahí, ¿no? Pero, o sea, gente muy motivada que si tuviéramos la posibilidad de hacer redes de investigación Lima Regiones, público-privadas, ¿no? Sería pues algo muy positivo, ¿no? Porque yo creo que los principales obstáculos a la investigación, sobre todo en el caso de regiones, es uno, el tema de capacidades y dos, el tema del sistema de incentivos, ¿no? Para un profesor, por ejemplo, de cualquier país desarrollado, de Estados Unidos, Europa, Canadá, su nivel remunerativo está pensado para que pueda vivir cómodamente y la investigación le libera un poco de carga docente, entonces es natural que pueda hacer investigación y la hace, ¿no? Pero para un profesor de una universidad pública en la Sierra del Perú, ese nivel remunerativo como que no le deja, digamos, grandes márgenes de libertad para hacer investigación. Y entonces su sistema de incentivos es obviamente, pues, primero que todo, parar la olla familiar, buscar cachuelos, otros trabajos antes de hacer investigación, ¿no? Y la pena es que hay recursos, hay cientos de millones de soles del canon, sabemos que el 5% del canon minero y otros canons van a universidades públicas, pero esos recursos, digamos, no se pueden gastar en apoyar la remuneración de los profesores porque la normatividad lo impide, ¿no? Entonces ahí se genera una paradoja de que habiendo un montón de recursos, los profesores tienen que buscar cachuelos para hacer trabajos y no pueden dedicarse a la investigación por un tema, digamos, de la realidad, de primacía de la realidad, y a su vez el MEF, digamos, en una visión un poco estrecha de que no quieren pagar planillas. Ese es el mantra, el logo, la frase repetida, que a fuerza de repetirla se hace un sentido común que a veces obnubila y falta, impide la capacidad de ver cuáles son las necesidades, ¿no? Entonces, la posibilidad de hacer cambios en el uso del canon, en la distribución, en la asignación, en los métodos de utilización, es fundamental, ¿no? Muchas gracias, Javier. Bueno, mi intervención realmente va a ser a manera casi de conclusión de mi intervención en esta parte que ha estado muy interesante. Adelanto que realmente me ha encantado la conversación, ha estado sumamente rica. Y bueno, quedándome con las cosas que hemos hablado ahora último en esta segunda parte, primero el punto de los doctorados. O sea, hay una clara necesidad de fortalecer nuestros doctorados. O sea, y fortalecer los doctorados no solo, digamos, obviamente en las universidades privadas, nadie está, obviamente la visión, entiendo, de Fabiola y Stephanie, estamos hablando en general, de la universidad peruana en general, ¿no? O sea, es fortalecer los doctorados de la universidad peruana y un poco ahí unido a tu visión, Javier, que como tú bien dices, o sea, fortalecer también, tratar de ver cómo el canon puede ayudar a esta función, ¿no? De fortalecer los doctorados, porque yo creo que, como dice Fabiola, nosotros no tenemos suficientes doctores, por eso yo creo que hay que hacer como varias acciones, ¿no? Y una de las acciones es también atraer doctores, ¿no? O sea, juntarse, por ejemplo, tipo doble grado, escuelas doctorales, que de hecho en la Católica lo hemos hecho, tener dobles grados, mucha cooperación internacional, pero necesitas traer más doctores, o sea, más profesores que puedan, en todas las universidades, obviamente no la Católica, sino en la universidad pública también principalmente, fortalecerla y a la vez que también, pues, también en la otra parte que Stephanie comentó, o sea, sin becas no hay futuro, ¿no? Por decirlo así, sin becas no hay doctorado, o sea, es muy difícil hacer por decirlo, imposible que alguien haga un doctorado si no está dedicado a tiempo completo, ¿no? Es por eso que existe esa deformación, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, entonces lo que yo veo que ustedes han comentado que me parece muy importante son el aspecto del fortalecimiento de los doctorados con becas, trayendo más profesores, buscando la asociación internacional y también digamos, entrecruzándolo con lo que dice Javier, ¿no? También la descentralización, ¿no? Es muy importante la descentralización. Ahí sí tiene que haber una apuesta del Estado, ¿no? Por fortalecer la universidad pública, pero muy fuerte, ¿no?
muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas, bueno, sumamente importantes y ojalá pues que este tipo de diálogo fomenten más debate sobre el tema, porque realmente ahora, digamos, se debería pensar mucho en la universidad pública, que está en el centro, justamente tenemos un profesor como presidente y la universidad pública debería estar en el foco, ¿no? Entonces, invertir más en la universidad pública es fundamental. Y bueno, por mi parte, ya estamos cerrando. Muchísimas gracias. Ha estado muy, muy bonito el diálogo, me ha encantado. Muchas gracias. Yo imagino que todo el mundo ha estado muy contento. Y muchas gracias a todos y a todas ustedes.